Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la clase de Historia del Perú del día de hoy. Vamos a hablar sobre el temprano orden colonial, el establecimiento del Virreinato del Perú y las primeras funciones que tuvieron las instituciones coloniales. Comenzamos. Por Real Cédula del Gobierno del Rey de España, el Gobierno español, el 20 de noviembre de 1542 se da inicio al Virreinato del Perú. Real Cédula de aquel día se estableció el Virreinato del Perú. Ahora, este virreinato peruano era una copia del reinado del rey Carlos I en España. Nuestro primer virrey fue el señor Blasco Núñez de Vela. Como vimos, se establece aún en medio de una guerra, ¿no? La guerra que sostenía pues Gonzalo Pizarro como líder principal de los encomenderos contra el poder español. Gonzalo Pizarro quería establecer una especie de reino feudal aquí en el Perú, donde él fuera como una especie de señor feudal en gran medida encumbrado en poder y mandar a pequeños señoríos, ¿no? Es decir, sus encomenderos. Entonces vamos a ver que en medio de toda esta crisis de guerra interna aquí en el Perú se da pues o se establece el virreinato del país. El virreinato del Perú obedece a causas principalmente estrictamente europeas, ¿no? Vamos a ver, por supuesto, miren, la necesidad de una directa relación, de un directo dominio, de un directo dominio entre la metrópoli España y la colonia que sería el Perú, ¿no? El rey de España, como lo especifica, una especie de España chico en América con el nuevo territorio descubierto. Quizás un poco más antes, por lo que también la guerra fue muy fuerte, pero no duró tanto como acá, fue el virreinato de Nueva España. Te dirá, ¿por dónde fue Nueva España? Nueva España era México, el virreinato de México. El virreinato de Nueva Castilla era aquí en el Perú. Entonces, para 1500 ya veintitantos, o quizás 30, ya comenzaba el virreinato allá en España. La guerra contra los aztecas fue muy fuerte, pero no duró mucho. Es decir, fue muy intensa en sus primeros años de conquista, 1517 con Hernán Cortés para adelante, y la resistencia de los aztecas fue muy fuerte, pero tuvo un periodo limitado de tiempo. En cambio, los incas de Vilcabamba prácticamente resistieron cerca de 40 años. Y eso sin hablar los otros movimientos que hubieron, que fueron quizás un poco más intermitentes que el anterior, pero también duraron su cierto tiempo. Inclusive hasta bien entrado el virreinato de Toledo, Francisco de Toledo, el marqués de Oropesa, que fue el quinto virrey del Perú, todavía existía cierto tipo de movimiento focalizado, pero muy fuerte en el sur peruano. Entonces, vamos a ver que la resistencia peruana fue quizás en su momento no tan tenaz ni tan encendida, pero sí resistió mucho tiempo contra los españoles, aún en periodo de guerra civil de ellos. Vamos a ver también la importancia de la autoridad, establecer la autoridad, ¿no? La autoridad del rey de España debería, pues, reflejarse aquí en nuestros territorios, ¿no? No debía, pues, haber poder paralelo, ¿no? Ese poder paralelo representado por Gonzalo Pizarro debería de eliminarse, ¿no? Lo que hizo la corona española en un momento de dividir el territorio y darle Nueva Castilla a Pizarro y Nueva Toledo a Almagro, ¿no? Antes de esta guerra civil, que duró también durante la guerra civil de los primeros conquistadores, la primera guerra civil, fue pues quizás un asunto de estrategia momentánea y política, ¿no? Para querer pues después hacer un orden monolítico y completo, ¿no? Que estuviera de acuerdo a sus intereses tanto de España como había firmado con Portugal, el famoso Tratado de Tordesillas, ¿no? Que había establecido los límites entre los imperios, ¿no? A España le tocaba el sector hasta aquí, hasta tal paralelo, y de aquí los paralelos en medio era de Portugal, los territorios del Brasil, de Portugal, y del occidente de América para el virreinato del Perú. Se lo van a ver en un mapita que está pues
confeccionado, que está dado ahí en la información. Entonces vamos a ver pues la autoridad del rey de España y acabar con esta guerra de las encomiendas, ¿no? Vamos a ver en eso. Bueno, había otro tercer motivo, también lo estoy viendo acá en la información. Se los mencioné en la clase pasada y se lo resalto en este momento. Es la buena intención de la corona española de poner fin al trato inhumano que sufrían los indios, la famosa encomienda y posteriormente la famosa mita minera. La controversia que hubo entre dos sectores de la dominancia eclesiástica del reino español. Está por un lado, inclusive les mandé la tarea, ¿no? Está por un lado la posición de Fray Bartolomé de las Casas, humanista, y por otro lado la de Fray, por eso todos eran frailes de iglesia, Fray Ginés de Sepúlveda, ¿no? La de Bartolomé de las Casas defendía humanamente al indio, la de Ginés de Sepúlveda no. La de Ginés de Sepúlveda pues especificaba que el indio era menor en calidad humana, inclusive era un pagano, ¿no? Decía pagano que no debería tener pues privilegios, ¿no? Y que debería servir pues al conquistador español. Entonces al final triunfa la tesis de Sepúlveda y el indio pues es cargado con una cantidad de determinados tributos y su trabajo obligatorio de ir a las minas a trabajar, donde miles y miles, yo diría hasta millones de indios dejaron sus vidas en las minas tanto de cobre y de mercurio que hubo en Huancavelica, por ejemplo, como las de minas de plata de Potosí, ¿no? En Bolivia, que fue prácticamente un genocidio en aquel tiempo. Un genocidio que duró en el tiempo, ¿no? Pero genocidio no deja de serlo. Entonces, vamos a ver que esa tesis también viene pues con el establecimiento del virreinato y del orden colonial aquí en el Perú. Bueno, también viene pues la intención económica del Imperio Español de extraer la mayor cantidad de materias primas de sus colonias, en este caso América y en este caso concreto el Perú, ¿no? Pizarro había llevado pues riqueza natural y animal a España y los españoles estaban maravillados de eso, ¿no? Lamentablemente España no tenía pues una industria para poder procesarlo y ponerlo en orden de comerciar con sus colonias en venta o de otros países, ¿no? Para 1500 y tantos recién se estaba consolidando, por decir así, el naciente capitalismo en Inglaterra, ¿no? Todavía había esa pugna entre los agricultores y los ganaderos y en los famosos telares de madera que todavía no eran pues reemplazados por los de fierro que serían posteriormente, estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Del siglo XVII y XVIII, ¿no? Faltaría un poquito más de tiempo, ¿no? La riqueza estaba dada por la acumulación de metales preciosos, en este caso el oro. El oro de América contribuye a el fortalecimiento y la resistencia grande que tuvo ese capitalismo europeo de supervivir a las guerras y a la hambruna que le sobrevino, ¿no? Porque Europa tuvo la famosa guerra de los 30 años entre los reinos de Francia y Alemania, una guerra religiosa que también se derivó en un orden político y que costó muchas vidas a Europa, guerras de religión, guerras de los 30 años, la amenaza de los turcos de invadir territorio europeo, la amenaza de la Horda de Oro de los mongoles, segundos mongoles, ¿no? Llegan hasta Hungría, ¿no? El capitalismo que nace y se fortalece por aquel tiempo se debe gracias a el oro, la riqueza principal de América, y concretamente hablando, América del Sur, del Perú. Entonces, miren cómo le interesó mucho a la colonia eso, ¿no? El exclusivismo comercial y sobre todo el monopolio de la extracción del oro. El Virreinato de España también, el Virreinato de México también dio lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ese oro pues financia
esa riqueza, esos pueblos que se ve hasta el día de hoy, sus grandes monumentos, ¿no? Estuvieron financiados con el oro de América y la pobreza de América del Sur. Bueno, seguimos. Entonces vamos a ver pues que según la información se inaugura otra era en la historia de nuestro país. Nuestro país ha tenido 3 eras principales, ¿no? La era prehispánica, o sea, todo lo que ha sucedido antes de la conquista española. Estamos hablando pues del nombre de Pacaicasa, Cotox, que hicimos en clases anteriores, ¿no? Los primeros hombres peruanos, la fase lítica, la fase arcaica. También vemos las culturas preincas como Chavín, Paracas, Mochica, Chimutia, Guanaco, Huari, y también el imperio de los incas, ¿no? Que es el sumum, que es el resumen completo, el culmen de de carácter autóctono de nuestro país. Esta es la época prehispánica, antes de 1532. Entonces, la era prehispánica, o la era hispánica, perdón, era hispánica es de 1532 hasta 1821, en que nace la época, se podría decir, republicana, libre, o como usted quiera llamarlo, acá le han puesto de republicana, puede ser libre, puede ser, ¿no?, independiente también, ¿no? 20.000 a 1532. Y esta es la de 1821 y hasta la eternidad, que va a ser el 2021, que van a ser 200 años ya pues de la independencia del país, ¿no? El bicentenario. Estamos pues en unos meses más para poder llegar hasta esos 200 años, ¿no? En 1921 se cumplieron 100 años, ¿no? El gobierno del presidente Augusto B. Leguía inauguró por ese motivo la famosa Plaza San Martín, ¿no?, que era una plaza muy moderna para aquel tiempo en América del Sur, ¿no? Qué interesante, está recubierta de mármol por muchos sitios, qué bonito, ¿no? Es una obra de arte esa plaza de armas, ¿ah? No crea, está bien hechecito y bien bonito, está con su monumento al libertador del Perú, don José de San Martín, para aquel tiempo, ¿no? Fue el eje en los años 40, 50 y 60 de una Lima muy hermosa, ¿no? Al menos dentro del carácter de sus construcciones, ¿no? La Lima, un centro de Lima así, ¿no? Atrayente, arquitectónico, bonito. Entonces vamos a ver que esta era se inicia aproximadamente pues 3 siglos de dominio colonial. 40 virreyes gobernaron este país, ¿no? Entonces vamos a ver que se cambia pues una monarquía por otra, ¿no? El Hatun Runa, el indio, ¿no?, el indio peruano, nota que sus autoridades ya no son pues de igual raza, ¿no?, que ellos, son blancos, pero extranjeros, ya no son de su propia etnia, pero son dominadores al fin y al cabo, ¿no? O sea, se superpone una monarquía absoluta por otra monarquía absoluta, ¿no? Claro, que la anterior tenía pues connotación divina, que orientaba a la gente con un paternalismo. Esta no, esta ya es con una obligatoriedad grande y con una dominación étnica diferente, ¿no? Entonces vamos a ver que se inicia también el proceso de mestizaje, ¿no? Un mestizaje social, económico, cultural, religioso, como usted quiera llamarlo, ¿no? Y usted quiera enfocarlo, mestizaje. Hemos hablado de los diversos aspectos que tiene ese mestizaje, ¿no? Francisco Pizarro se casó con una de las hijas de Huayna Cápac, ¿no? Cusi Yupanqui es su apellido, ¿no? Tuvo una hija, ¿no? Tuvo 2 hijas, no, tuvo una hija con ella, ¿no? Francisca Pizarro Yupanqui, ¿no? Y esta a su vez tuvo una hija, ¿no? O sea, su nieta de Francisco Pizarro, quien se llegaría a casar, ¿no?, con el hermano de Pizarro, Hernando Pizarro, ¿no? Y vivirían pues en Valladolid, España, allá estando aún preso pues Hernando Pizarro por la muerte de Almagro, ¿no? Entonces vamos a ver qué es ese cruce racial, ¿no?
de cómo, después lo vamos a ver posteriormente en clases, ¿no? Explicándolo bien concretamente, ¿no? La raza, ¿no? El blanco con el indio, el blanco con el negro con el indio, o sea, sale la cantidad de razas que tenemos aquí en el Perú actualmente, ¿no? Bueno, entonces ese es un mestizaje de tipo racial. Vamos a ver el cultural también y el religioso, ¿no? Que se va a dar posteriormente también con el establecimiento del virreinato. Bueno, entonces vamos a ver que en este periodo de tiempo, como manda la información, hay un gobierno muy interesante que se da en sus comienzos, ¿no? Que es el gobierno del virrey Toledo. El virrey Toledo y Francisco de Toledo y Villegas, marqués de Oropesa, ¿no? La obra principal de Toledo la veo en varios aspectos, ¿no? Está, aunque él no lo hizo, pero dotó de rentas y construcción a la Universidad de San Marcos. El 12 de mayo de 1551 fue fundada la Real y Pontificia Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su nombre es completo así, ¿no? Real por la Real Cédula del Rey de España y Pontificia porque en sus comienzos fue dirigido institucionalmente por sacerdotes, ¿no? Principalmente jesuitas. Su primer local estuvo a unas cuadras de la Plaza Mayor. Estaba en lo que hoy es el convento y parte de la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Usted conoce ahí la iglesia de Santo Domingo, ahí estuvo el primer local de San Marcos. En lo que hoy llaman el Seminario Santo Toribio, que da para las orillas del río Rima en una parte y se nota desde la Alameda Chabuca Granda, eso se ubica usted por el centro de Lima, ahí estuvo funcionando la Universidad de San Marcos en sus comienzos, ¿no? Tenía pues una especie de, llamémosle facultad, no sé cómo se habrá llamado en aquel tiempo, de letras, estaba filosofía, teología, gramática, lo que es el trivium, el quadrivium de Carlomagno, ¿no? La retórica, la geometría, las llamadas 7 artes liberales, ¿no? La astronomía, etcétera, ¿no? Todo eso se iba enseñando en esta universidad, ¿no? De ahí tuvo sus otras sedes en otros sectores de Lima, ¿no? No sé si fue 1575 a 1579, funcionó en el local que queda en Girón Andahuaylas, ¿no? En Ancash con Andahuaylas hay una enorme casona antigua, ese también fue el Colegio Real de San Marcos, ¿no? También hubo clases allí. Imagínense usted cómo habrá sido en sus tiempos esa construcción enorme y bien conservada y bien bonita, ¿no? Inclusive el local del Congreso de la República, donde ahorita están los congresistas sesionando, era de la Universidad de San Marcos y tenía el mismo diseño, salvo algunos arreglos que le han hecho en la época republicana, ¿no? Allí, pues, en esa sala grande donde está el Congreso, están sesionando los congresistas, ahí se sustentaban las tesis de los universitarios de la Universidad de San Marcos, imagínense, ¿no? Entonces, mire cuántas dependencias ha tenido la universidad. Entonces, es una obra principal, aunque no directa del del virrey Toledo. También está el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio o Tribunal de la Inquisición, que está pues en la plaza que en sus comienzos fue la plaza del mismo nombre, se llamó Plazuela de la Inquisición, hoy llamada Plazuela Bolívar, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Quiénes lo administraban? Lo administraban los sanjuanistas, ¿no? Que eran los que brindaban los auxilios en cierto modo a las personas que también estaban procesadas condena, ¿no? Aunque la horca no funcionaba allí. La horca funcionaba unas cuadras más abajo entre la esquina del Jirón, hoy Jirón Carabaya, con el Jirón Junín, en plena esquina de la Plaza Mayor de Lima. Ahí estaba la horca de Lima, ¿no? Para los ajusticiamientos. Las torturas de la Inquisición estaban en su interior, ¿no? Y forman parte del museo, del calabozo, la sala de los tormentos, la sala de los colgados, ¿no? La sala del trapecio. Cada sala tiene una historia y cada calle, cada cuadrita de cada avenida, cada jirón tiene su historia y su nombre propio, ¿no? Bueno, de esa Lima antigua que fundó Pizarro. Muy bien. Otra de las obras principales que hace Toledo es el establecimiento del tributo indígena. El tributo indígena va a ser pues el sostenedor
del funcionamiento de esa burocracia que nacía ya, de esa burocracia española que administraría el país, que dotaría de gendarmería a la Lima, o los serenos que cuidaban Lima, ¿no? No se olvide que pasaban los serenos cada hora con su farol anunciando, ¿no? Son las 11 de la noche y sereno, ¿no? Entonces, así van pasando, ¿no? Encapados, como también le llamaba Ricardo Palma en sus famosas tradiciones peruanas, ¿no? Los encapados, ¿no? Porque vestían capa y hasta sombrero, ¿no? Para protegerse del clima invernal de Lima, ¿no? Bueno, y del clima, como decía un viajero inglés del siglo XVII, la mayor parte del año Lima tiene un color del cielo peculiar porque es un plomizo panza de burro, decía así, ¿no? Bueno, entonces había que protegerse de ese clima frío también y húmedo, que hasta el día de hoy es el clima de Lima. Entonces vamos a ver cómo Toledo también instituye esto, ¿no? Del tributo indígena como perdón, sostenedor de riqueza de esa burocracia que nace, la Audiencia de Lima, los oidores, el cabildo, los representantes del gobierno de Lima, todos reunidos en la Plaza Mayor. El poder eclesiástico, el poder político, gobernador, o el virrey, y el poder local, que era el cabildo. Estaban todos juntos reunidos, ¿no? Bueno, también se celebraba la corrida de toros ahí también en la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, ¿no? Había pileta, era una plaza central nomás, ¿no? Cerraban bien la plaza y hacían corrida de toros ahí. La Plaza de Toros de Hacho, el Coso de Hacho, es de 1620 aproximadamente, ¿no? Es en enero, ¿no? De 1620 en que se construye allí, bajo el puente, ¿no? Como le decían allí ellos a ese sector de Lima, ¿no? No existía el puente Balda, ¿no? Solamente existía el puente llamado de piedra, ¿no? Que comunicaba la parte exterior de la Plaza de Mayor o la Casa de Gobierno de Lima con el barrio de abajo del puente y su famoso pórtico, que era pues lo que dice el Girón Trujillo en el Rima. Ese era el único puente que existía, no había otro puente más. Los otros puentes que se hicieron fueron muy posteriores, y sobre todo el puente Balda es un puente republicano, 1860 y tantos aproximadamente. Entonces vamos a ver que también Toledo como virrey establece las famosas reducciones, es decir, la especie de gobierno y administración propio de los indios por un lado y del español del otro. Entonces, en este caso, los que adquieren mayor importancia son los llamados curacas. ¿Qué son los curacas? El curaca fue el intermediario gobernante entre el gobernador español y el indígena. Entonces, el papel intermedio que hace el curaca es el de administrar para la corona el dominio del indígena. Vamos a ver que la rebelión de Túpac Amaru II obedeció a ese motivo. Túpac Amaru II no era un personaje de pueblo, era un curaca, era un gobernante de indios, dispensado por la corona, sino que él tomó conciencia de que debía pues eliminarse el tributo indígena y formar ya la república de indios, con mayor dominancia que la república pues de dominadores españoles. O sea, hubo dos repúblicas en paralelo, la república de indios y la república de españoles, como se narra en las crónicas antiguas y lo hacen resaltar los historiadores, ¿no? Esa duplicidad de gobiernos y de etnias y de diferentes modos de pensar es lo que el historiador Manuel Burga dice que el Perú nació mal en el siglo XVI, ¿no? Bueno, no tenía otra forma de cómo nacer, si se le podía decir, ¿no? A mi profesor de universidad. No tenía otra forma de nacer el Perú, y esa era la única forma en que nació, y así es la única forma que hemos heredado de ese nacimiento. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver que se establece el virreinato peruano, pero con diferentes audiencias, ¿no? Y aquí en la información es interesante verlo, ¿no? La extensión total del virreinato del Perú nominalmente era prácticamente toda América del Sur, pero era nominal, porque ya para el tiempo de establecerse el virreinato peruano había audiencias que estaban funcionando en diversas partes del país, que serían las semillas de los futuros virreinatos posteriores. Estaba la audiencia de Santa Fe en el norte del Perú, es decir, en Colombia. Estaba la audiencia de Quito, ¿no? Debían crear los españoles
un poco más pequeña que todos porque sabían que ese sector era pues estratégico. ¿Por qué? Porque era portuario y estaba cercano al virreinato peruano, que era la más principal. Está la audiencia de Lima, está la audiencia de Chile, está la audiencia de Charcas, que hoy es Bolivia, y la audiencia de Santa María de los Buenos Aires. Es decir, había ya varias audiencias dentro de un virreinato. Estas audiencias serían las que darían origen, digo, posteriormente a los futuros virreinatos del Perú. Posteriormente se creó, y primero lo fue, la Capitanía General de Venezuela. ¿Por qué se le llamó Capitanía General? Porque no había un gobierno de virrey, había un gobierno de teniente gobernador, había un gobierno militar, porque esa zona estaba muy cerca y limitando con la zona del Mar Caribe, y la zona de los piratas era predilectamente ese sector, es decir, el acecho de los piratas era muy fuerte allí. Entonces por eso se le dio ese rango de carácter militar. Posteriormente se le daría también a Chile el rango de Capitanía General, y una transición posterior a un virreinato que fue muy laxo en el tiempo, muy corto, y que le fue muy fácil a San Martín pues hacer el proceso de independencia, ¿no? Entonces vamos a ver eso como establecimiento de virreinatos aquí en el Perú. Ahora, hay una lecturita que quisiera que también leyeran ustedes y analizaran: colonia o provincia de España, en forma de pregunta, una lectura, ¿no? Ahora, jóvenes, vamos a ver sobre la tarea. La tarea va a estar de acuerdo con lo que usted vea en las informaciones de las páginas del tema, ¿no?, que se ha hecho hoy día. Todo ello, ¿sí? Y por favor, la última de la 255 no la hagan, porque es prácticamente pequeña, ya está casi consignada allí. Solamente la de la página 252, 253, ¿no? Y la de la página 254, ¿no? Aunque la página 254 tampoco no la hagan, porque dice acá: usa ficha bibliográfica registrando información según el tema, autores, obra y páginas consultadas. No hagan eso, porque la información está aquí, así que no hay necesidad de hacer esto, ¿no? Conclusiones tampoco. La de la página 252 y 53 nada más, esas dos, ¿ya? Porque como es un tema de tránsito, vamos a ver solamente los saltantes. De aquí sí quisiera que me sacaran de la lectura lo que usted ha entendido, ¿ya?, sobre esto. Bueno, jóvenes, con esto concluimos la clase del día de hoy. Les agradezco pues su atención, y para la próxima semana tendremos ya clases de otro curso. Muchas gracias, permiso.